La historia de los biomateriales inicia 10.000 años antes de Cristo en las civilizaciones romanas, egipcias y chinas. Algunos de los datos más importantes de los que se tiene registro son la utilización de fibras intestinales animales para realizar suturas y puntos de sutura. En el año 1065 a.C. se registra la prótesis del dedo del pie hecho a base de madera principalmente, y para el año 500 a.C. se utiliza el oro en odontología. Tiempo después, en el año 130 después de Cristo, se utiliza el alambre de oro para suturas. En el año 200 después de Cristo se realizan las primeras cirugías maxilofaciales y para el año 1000 se implementan las prótesis a base de madera y cuero. A finales del siglo XVI se implementa la primera prótesis de ojo hecha de oro o de plata, y en el año 1752 se crea el primer catéter flexible hecho principalmente de metal. Para el año 1756 se crean las prótesis oculares de vidrio y en el año 1796 se crea la primera vacuna contra la viruela. En el siglo XIX tenemos algunos datos muy importantes y relevantes, tales como el hecho de que en 1816 se crea el primer estetoscopio. Este consistía en un tubo de metal principalmente. Por el lado de la odontología, en el año 1840 se empieza la utilización del yeso para realizar impresiones dentales. En 1844 se realizan diferentes cirugías con óxido de nitroso para fungir como anestesia. Poco tiempo después, en el año 1895, se inician los primeros estudios de imagenología por rayos X. Para el siglo XX, en el año 1905 se realiza el primer trasplante de córnea y en 1926 se inicia a trabajar con materiales de acero inoxidable. 2 años después, el científico Alexander Fleming introduce el primer antibiótico, la penicilina. En el año 1932 se crea el primer marcapasos externo de la historia, mientras que entre los años 1949 y 1950 se utilizan diferentes polímeros y acrílicos para realizar lentes intraoculares para tratamiento de cataratas. A continuación, la primera generación de biomateriales se dio en el año 1950. Los materiales bioinertes, principal característica de esta generación, son materiales que no presentan rechazo por parte del huésped. Para el primer año de la década de los 50 se realiza el primer trasplante de válvula cardíaca, mientras que en el año 1952 se lleva a cabo el trasplante capilar en un varón con alopecia. Un año posterior se lleva a cabo la primera cirugía a corazón abierto. 10 años pasado del inicio de la primera generación se desarrolló la primer prótesis mioeléctrica y en ese mismo año, 1960, desarrolla y aprueban el uso de anticonceptivos orales. Y para el año 1963 se lleva a cabo el primer trasplante de hígado y al igual un trasplante de pulmón. A finales de la década de los 60 se realizaron diversos hitos históricos en el área de la cardiología, iniciando con 1967, donde se realizó el primer trasplante de corazón, y en el año 1969 se diseñaron válvulas cardíacas basadas en piel de cerdo. Y en ese mismo año también se usó la hidroxiapatita en implantes de hueso. La segunda generación de biomateriales inicia en 1970 y termina en 1990. Para este entonces, el objetivo principal era crear materiales bioactivos, es decir, que tuvieran la capacidad de interactuar con el medio biológico sin ningún tipo de reacción adversa, se podría decir. En el año 1970 se inicia el uso de micropartículas de ácido poli para anticonceptivos. En 1974 se inicia el uso de la tomografía axial computarizada y para el año 1976 se da la creación de la Sociedad Europea de Biomateriales.
En el año 1977 se inicia la imagen por resonancia magnética y un año después, en 1978, nace el primer bebé de tubo de ensayo. Para el año 1981 se inician los estudios sobre piel artificial. En la década de 1970 introducen las primeras biocerámicas. Para 1984 se crea la primera huella dactilar de ADN. En 1986 se coloca el primer stent coronario en un humano y en 1988 inicia el proyecto del genoma humano, el cual duró aproximadamente entre 20 a 30 años. La medicina genómica realmente tiene enfoque. Cuando comenzó el proyecto del genoma, dijimos que iba a ser relevante, pero sabemos que esa visión era borrosa. Quizá al inicio el proyecto del genoma se puso entendible, pero cuando publicamos nuestra visión estratégica en 2011 fue mucho más claro, pero aún está lejos de ser perfecto. Pero hey, soy optimista. Creo que realizando muchas muestras específicas, la claridad llegará a fines de la década, a medida que comencemos a utilizar estos enfoques genómicos para mejorar la salud y la atención médica. En el año 1990 inicia la tercera generación de biomateriales, la cual buscaba que estos fueran materiales bioabsorbibles, los cuales tienen la capacidad de activar genes que estimulan a la regeneración de tejido. En el año 1990 se desarrollan los sistemas de liberación de fármacos por medio de nanotecnología. Y en 1995 el uso de células madre en la regeneración de tejidos y órganos in vivo. Para 1997 se crea el primer cromosoma artificial humano. En el año 2000 finaliza el proyecto del genoma humano. Y es también en el año 2000 cuando se da la clasificación de los materiales en metales, compuestos, cerámicos y polímeros, tal como los conocemos el día de hoy. En el año 2005 se lleva a cabo el primer trasplante parcial de cara y un año después se realiza un implante de cadera de titanio e impresa en 3D. Además, en el 2004 se crea el vidrio bioactivo para la regeneración in situ de tejidos. Finalmente, la cuarta generación de biomateriales y última generación que ha salido hasta el momento inició en el año 2010, con un objetivo en común, el cual es que los materiales serían biomiméticos. Esto quiere decir que son herramientas corporales con la capacidad de autocurarse o asimilar procesos biológicos en un ser vivo. Para el año 2013 se cultiva el primer riñón in vitro. Hacia el año 2015 se crea un biomaterial basado en la reprogramación de iPSCs. Esto derivado de una célula madre pluripotente inducida, la cual permite que se reprograme la estructura celular del biomaterial. Para el lapso del año de 2016 hasta la actualidad, 2016, la creación del primer páncreas artificial. Posteriormente, en el año 2018, el grafeno muestra capacidades de etiquetado en frutas y vegetales, esto con la posibilidad de analizar y rastrear el tratamiento, el movimiento y el traslado de las frutas del país de origen. Para el año 2019, se crean organoides cerebrales en impresión 3D, el cual es un desarrollo creado por el investigador brasileño Alisson Mootri, que radica actualmente en los Estados Unidos, la Universidad de California de San Diego, y produce investigación dentro de la rama de la biotecnología.